Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Llegó el día, ¿verdad? 23 de marzo del 2020, el Señor nos mandó a nuestras casas, nos mandó a predicar, a cuidar lo que tanto debemos cuidar, la herencia que Él nos ha dado y la unión que Él ha hecho, como es el matrimonio. 27 de septiembre del 2020 nos regresa el Señor a su casa para decirnos que Él ha estado presente, como bien decía mi hermana, cuidándonos, sosteniéndonos, proveyendo, sanándonos, manteniéndonos y uniéndonos. De verdad que es un día muy hermoso. Hemos dado gloria a Dios desde temprano, hemos hecho reunión de oración donde hemos alabado, hemos dado gracias por lo que el Señor ha hecho. Imagínense que el Señor hubiera dicho, se acabó el tiempo de que se reunieran. ¿Qué hubiera pasado? Hoy fue un tiempo muy bueno de prueba, ¿verdad? 6 meses donde el Señor ha probado a muchas personas, a todos nos ha hecho sentir lo que es Dios, verdaderamente quién es Dios, y valorar lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero si el Señor hubiera dicho, no, ya no se congregan, pues yo creo que todos los que hemos encendido el corazón, ese corazón ardiente, apasionado, lo seguiríamos buscando en nuestras casas, en donde estuviéramos, ¿verdad? Me da mucho gozo recibirlos a ustedes nuevamente, familia, hermanos. Es un gran gozo a los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan pues por Facebook y nos ven, pues seguiremos haciéndolo todavía en este tiempo. Pues ya falta poco para lo que se dice que unas semanas más semáforo amarillo y después semáforo verde. Bueno, pues sabemos que seguimos cuidándonos. Confiamos en Dios, sin embargo, somos prudentes en todos los aspectos, en las medidas de precaución en cuanto a lo que es higiene y sanidad aquí en el lugar. Siéntanse confiados que nuestros hermanos y todos nosotros hemos hecho todo lo posible porque este lugar esté limpio, siempre cumpliendo con todo lo establecido. Así es que vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente a escuchar la palabra de Dios. ¿Les parece? Acompáñenme a orar, por favor. Y les ruego que oren por mí y oren por ustedes, para que el Señor nos hable el día de hoy. Señor del cielo, Padre bueno, mi Dios, Padre santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, porque el día llegó, Señor, donde podamos estar nuevamente aquí en tu casa. Sabemos que no es el lugar, pero sabemos que tú has hecho una obra maravillosa llamada iglesia. Señor, gracias por esto, Señor, porque es donde podemos gozarnos, donde podemos escuchar las necesidades de los demás hermanos, escuchar el gozo que alguien tenga, alabarte unidos en una sola voz. Señor, gracias por el cuidado de estos 6 meses que tú has tenido, Padre, para el sostenimiento de este lugar, Señor, pero sobre todo para el sostenimiento de nuestros corazones, Señor. Tú has sido fiel, Padre. Permítenos, Padre, regresar a ti esa fidelidad, Señor, por quien eres, nuestro Dios. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a entender esta palabra, mi Señor. Te ruego, Padre, te ruego, mi Señor, que tu Santo Espíritu me ayude y ayude a mis hermanos, Señor, con el corazón sensible y oídos, Padre, abiertos para escuchar tu palabra, Señor, y hagamos lo que tenemos que hacer conforme a tu mandato y a tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, veo la hora y me voy a apurar un poco en el principio porque seguimos con nuestra serie. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? Cartas desde la prisión. ¿La han seguido en Facebook? ¿Sí la han seguido? ¿La han escuchado? Bueno, es una serie de veras hermosa. Nos ha edificado, nos ha hecho entender mucho de lo que Dios ha hecho en nosotros. Continuamos con esta serie. El tema de hoy se llama, escuchen, el misterio de la iglesia. Entre paréntesis, pónganle su preparación como primera parte. El misterio de la iglesia, entre paréntesis, su preparación.
Hermanos, hoy continuamos con esta serie y es una serie que nos ha hecho ver y nos ha hecho entender lo que decíamos desde el inicio. Uno de los propósitos que tenía este estudio de esta carta, de esta serie llamada Desde la Prisión, y en especial esta carta, era que pudiéramos conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcamos, ¿sí? Y este tipo de enseñanzas que hemos hecho versículo a versículo nos da un entendimiento y un panorama muy amplio y muy claro de quién es Dios. Podemos entender, desmenuzar, adentrar, profundizar, y esto nos lleva, desde luego que nos lleva a un resultado natural, que es responderle a Él por quién es Él. Ha habido muchas cosas que está dándonos este estudio. Nos hemos vuelto más apasionados de su palabra. No sé si a ustedes les ha pasado, encontrándonos cada vez más deleite en ella. Me escriben, me comentan, hermanos, dice, es que me estoy metiendo, tratando de buscar, adelantarme o ver cómo vamos y en qué vamos, y ¡fum! Dios alumbra otra cosa, pero a mí me alumbró otro, y es hermoso cómo nos estamos metiendo, nos deleitamos, pero siempre hay que tener cuidado, que sean por los motivos correctos, por lo que nos profundizamos, estudiamos, escudriñamos. Porque, hermanos, la palabra de Dios es lo más importante para nuestras almas, ¿sí lo saben, verdad? Es lo más importante para nuestras almas. Y escuchen, ¿sí sabían que cuando Dios habla a través de su palabra es imposible que el alma quede igual? ¿Sí sabían eso? Es imposible. Un alma regenerada, un alma sellada por el Espíritu, no vuelve a quedar igual al escuchar la voz de su amo. ¿Escucharon? No vuelve a quedar igual. ¿Por qué? Porque esa alma precisamente entiende y escucha lo que su amo habla. Por eso mis ovejas mi voz oyen. Por lo tanto, escuchen, no se trata de estar leyendo por leer, escudriñando por escudriñar, ni diciendo he leído tantas veces la Biblia, porque no es de forma mecánica. Esto es de forma espiritual y es responder al mandato de Dios por lo que he entendido de lo que quién es Dios y lo que ha hecho en mi vida. Por lo tanto, yo respondo a Dios conforme yo me voy estudiando, yo me voy adentrando, y esto es lo que está generando, lo que lleva el propósito de un estudio como es esta carta. Y es una de las cartas, como siempre les he estado diciendo en estos ya meses, pues conocida como una de las cartas más elegantes, de mucha profundidad, de mucha sustancia. Necesitamos estudiar. Imagínense que no hubiera existido la carta de Efesios. ¿Cómo podrías entender que es por gracia que eres salvo? Digo, desde luego que si alguien le quitara, me estoy extrapolando, vaya, pero es una carta que nos hace entender que por gracia somos salvos y nos hace entender la obra maravillosa de Dios, del Dios Trino, ¿cierto? Es algo grande que hemos estado estudiando. Y por eso voy a hacer un breve resumen, muy rápido. Lo primero que vimos en el capítulo 1 es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela de las riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo al estar en Él, al llegar en Él. Vimos en este capítulo 1 cómo Pablo se presenta como el apóstol enviado por Jesucristo, en los versículos 1 al 3. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera enseñanza que se dio. Él se presenta como apóstol de Jesucristo, apóstolos enviado. Entonces, ahí es donde nos hace entender en esos 3 versículos de esas riquezas que venían más adelante. Y en ese capítulo 1, en el versículo 4, nos habla ya de la obra maravillosa del Dios Trino. El versículo 4 al 6 nos dice las bendiciones de Dios Padre, lo que ha hecho Dios Padre en nosotros. ¿Se acuerdan? Cómo en su soberanía, en su presciencia nos escoge, nos elige, nos predestina. Eso ya lo vimos. En el versículo 7 al 12 vemos las bendiciones de Dios Hijo, lo que hace la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra, al morir en la cruz.
En los versículos 13 al 14 nos dice las bendiciones que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y eso fue algo muy hermoso, porque eso nos hizo a muchos afirmar: sí he sido sellado. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? Y esto ha sido grande porque Dios nos ha hecho ver que si fuimos sellados por el Espíritu Santo, ahora lo que hacemos es que procuramos, cuidamos y mantenemos nuestra salvación con temor y con temblor, que eso es una evidencia de que hemos sido sellados. No porque la salvación se pierda, no. La procuramos, la cuidamos con temor y temblor, porque sé lo que es y sé lo que vale. Y por eso es una evidencia de que he sido sellado. Pablo cierra este capítulo 1 con algo que deja ver su amor enorme al orar por los efesios, y esto es bien importante porque es parte de lo que vamos a ver en este capítulo 3. Se verá algo sobre el amor de alguien que se ha entregado en espíritu, en cuerpo y en alma a Dios. No importando en la circunstancia que se encuentre, él ora y ora por los demás. Aún estando donde se encuentre y como está, él lo hace. Es algo de veras que tenemos que ir, por eso vamos de versículo en versículo, porque vamos entendiendo muy bien el contexto desde el capítulo 1 a lo que vemos el día de hoy. Pasamos al segundo capítulo, el apóstol Pablo hace como un tipo de avivamiento, yo le llamo aquí, por desear, para el hombre que desee tener esas riquezas en Cristo, pero no puede ver eso sin primero decirnos en la condición que nos encontrábamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, antes de estar con Dios. Nuestra condición del hombre, dice en los versículos 1 y 3, dice que estábamos en el capítulo 2 muertos, inclinados al mal, y éramos hijos de ira. ¿Recuerdan? En el versículo 4 al 10 nos hace lo más hermoso que puede haber en una frase que yo así la denomino en este momento en la Biblia, una frase dulce, una frase que ahora con el Espíritu y con el sello del Espíritu, cuando lo veo, lo leo y lo entiendo espiritualmente, digo: qué hermoso y qué amor tan grande de Dios. ¿Cuál es la frase? Pero Dios. Pero Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estando como estábamos, Dios tomó de su grande amor para restablecernos. Pero Dios es lo que hace que en Jesús se manifieste ese amor. Y el efecto de esa frase pues es la salvación. Y justamente en este capítulo 2 vemos que esa salvación se extendió no solamente al pueblo elegido, sino a todos, a los gentiles también. Entonces, como les comentaba, esto es algo invaluable, porque cuando lo podemos ver de esta manera, nosotros hemos sido injertados a esta promesa por la fe. Ya lo vimos, ¿no? Pero por eso es que Pablo lo explica muy bien en este capítulo 2, en el versículo 11 al 22. Y lo que explica Pablo ahí, lo que dice Pablo ahí es la iglesia, hermanos. Habla acerca que el mismo Cristo, por su obediencia, por su amor, por su muerte en la cruz, derribó la barrera que existía entre los pueblos. ¿Cuáles eran los pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil, ¿sí? Pero ahora pasa algo, pues digamos que muy similar. Hay una barrera entre el pueblo de Dios ya y las diferentes religiones, por así decirle. La diferencia de hoy es que por medio de la fe en esa sangre derramada en Cristo en la cruz, cualquiera puede acceder a la ciudadanía del reino de Dios, y es precisamente de esta ciudadanía de la que habla Pablo al final de este capítulo 2. Es de la iglesia de lo que habla Pablo al final de este capítulo. Y nos dice que la piedra principal del ángulo sobre la cual se construye la iglesia, ¿quién es? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, dice ahí en los versículos, dice, va bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois conjuntamente edificados para, ahí viene el propósito de la iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabían que ahorita mismo,
¿Está morando su Santo Espíritu en nosotros como iglesia? Eso es lo más hermoso. Así que la iglesia del Señor, escuchen, se construye con piedras vivas, sí, pero no con piedras cualquiera. Somos piedras, somos tú, yo, tú, yo, que juntos, en armonía, vamos construyendo el edificio que Dios quiere, donde quiere morar su Espíritu. Hermanos, en pocas palabras, lo que hemos aprendido de estos dos capítulos es que todo lo hecho por Dios está íntimamente determinado o relacionado por Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que determina la esencia de nuestra condición espiritual. Amén. Por lo que ahora entendemos que para el hombre que está fuera de Jesús, lo que hay que es condenación. Pero una vez que el hombre alcance la fe, entonces que es a través de Jesús, alcanzamos ese perdón y reconciliación. Hermanos, estamos en Cristo y estando en Él, todo lo podemos hacer. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús? En Juan 15:5, ¿qué dijo? Separados de mí, nada puedes hacer. ¿Qué es nada? Nada. Esto es de una forma muy rápida. Y ahora vamos a iniciar un capítulo 3. Y es la última parte doctrinal de esta carta. Pero ¿saben? Vamos a entrar a profundidades, vamos a escudriñar, porque hemos aprendido que la iglesia es un cuerpo y que la iglesia es un templo. ¿Sí? ¿Lo aprendimos? Ahora veremos que la iglesia es un misterio. Ya entenderemos, porque yo sé que la palabra misterio en el castellano viene a nuestra mente otra imagen y no es. Ahorita lo vamos a descifrar. Ya entenderemos lo que es de ese misterio. Pero vamos a ver que la iglesia es un misterio y que necesita ser preparada. Por eso el título de esta enseñanza es El misterio de la iglesia ¿y qué? Y como primera parte, su preparación. ¿Qué vemos en este capítulo 3? Rápidamente, porque quiero que de tal manera lo podamos dividir para poder entender muy bien, para que podamos llevarnos una muy buena enseñanza de lo que el Señor quiere que hoy escuchemos y que posteriormente a estos domingos sigamos aprendiendo. Yo identifico 3 secciones rápidas en este capítulo 3. Hay algo muy interesante, muy importante en este capítulo 3 que se le conoce o se le denomina así por muchos estudiosos como el ministerio de Pablo a los gentiles. Esto lo vemos en los 13 primeros versículos. Y es algo que de lo que nosotros vamos a hablar hoy un poco, porque no vamos a llegar hasta el versículo 13, no creo que nos dé tiempo, por eso estoy apurándome un poco más de lo normal. Pero la segunda parte vamos a ver donde Pablo ora otra vez por los efesios. Y eso lo vemos en los siguientes 6 versículos después de los 13 que les dije. Pero esta oración nos hace ver el gran amor de Pablo, la entrega, grábenselo, entrega de un servidor. Escuchen, porque esto está bien hoy, muy profundo. Porque él en su condición, en la circunstancia que se encuentra, donde está y como está, sabemos que estaba encarcelado en Roma. Ahí ora por los efesios, pero ora para que ellos puedan tener el entendimiento de lo que es la iglesia. Y esto es algo por lo que tenemos que hoy que aprender, entender, poder sumergirnos. Y por lo tanto, después de una oración de esta manera, no hay otra forma, o es el resultado natural de cuando oras, tú haces una alabanza a Dios. Se le conoce como doxología, que es la exaltación a Dios, suprema a Dios. Y Pablo lo hace en los últimos 2 versículos de este capítulo. Así es que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar, hermanos, y de verdad, por eso me he apurado un poco, porque esto va a estar de mucha doctrina, de mucha enseñanza, y vamos a aprender en el nombre de Dios. Acompáñenme a Efesios 3, por favor, si son tan amables. ¿Ya estamos ahí en Efesios 3?
Dice, ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Se acuerdan que se los dije? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, versículo 6, ¿ya vieron? Que los gentiles, este es el misterio, son los coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús en nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. ¿Qué vemos, hermanos? Pues vemos, fíjense, ahora sí, pongan atención y tengan sus plumas listas, porque vemos a Pablo explicando lo que es la iglesia para que anhelemos ser iglesia. Hermanos, necesitamos una nueva ciudadanía que nos da entrada a una nueva patria, a una nueva familia, a un nuevo hogar. Todos, tú y yo, necesitamos esa ciudadanía de Dios que nos da acceso, escuchen, a la iglesia aquí y en la eternidad allá. Todos somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, parte de su iglesia. Escuchen, pero no todos lo entienden. Y pasa que a veces cuando lo entienden, no todos lo aceptan. Y es que aunque la iglesia es muy sencilla en su diseño, es muy profunda en su significado. ¿Escucharon? Y no mucha gente ha madurado lo suficiente para apropiarse del regalo de Dios que da con la iglesia. Esto va a darnos mucha luz para valorar esto, lo que Dios nos da, dónde Dios nos ha colocado, dónde Dios nos ha puesto. Hoy vamos a ver algo sobre la iglesia, sobre la novia de Cristo. ¿Sí sabían que somos la novia de Cristo? Y lo que veremos hoy es de gran importancia, hermanos. Cristo ama a su iglesia tanto que se dio a sí mismo por ella y la considera su propio cuerpo. Por eso Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco? ¿Persiguiendo a quién? ¿A quién? A los cristianos. El Señor se le presenta con un esplendor que lo tumbó y le hace la siguiente pregunta. Solo apunten, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin embargo, Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Por lo tanto, hermanos, esta pregunta nos demuestra que Cristo y la iglesia son uno mismo, es un mismo cuerpo. ¿Se dan cuenta del amor, del cuidado que tiene Cristo sobre la iglesia? Esto es para poder entender un poco del peso de lo que el Señor hizo en la cruz. Porque aunque todavía no estemos en las bodas del Cordero, la iglesia pasará a ser su esposa. Y va a pasar a ser su esposa ya que esté finalmente limpia y resplandeciente.
Es por eso que mientras la cuida y provee de lo necesario, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de sus ministros, porque es lo que hoy Pablo enseña. ¿Quiénes son los ministros? Los servidores. Entiéndase, diáconos, la palabra ahí. Pero miren, vamos a ver nada más para poder tener en nuestra imagen lo que veremos hoy, pero para no perder nunca lo que va a pasar en algún futuro. Vamos, acompáñenme a Apocalipsis 19, por favor, versículos 7 al 9. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? La boda. Esa gran boda. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, por favor. Dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya entendimos quién es la esposa. Se ha preparado. ¿Cómo se llama la enseñanza? Graben. Todo esto lo tenemos que ir empatando para poder tener la enseñanza completa el día de hoy. Versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué? Las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Díganlo, nosotros, gloria al Señor. Dice el versículo 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas, ¿de quién? De Dios. Ustedes, yo no he pasado, pero yo lo pienso y escucho y sé que mi hija me está viendo. Pero algún día cuando ella decida dar el paso para su matrimonio, sé que mi esposa le va a ayudar a prepararse, a vestirse. ¿Se imaginan ese momento ustedes como papás o ustedes con sus hijas? La novia no puede hacerlo solo, necesita de ayuda, ¿cierto? Y necesita que ahí estén sus ayudas genuinas. Pues hermanos, esto es lo que hoy vamos a ver, esa gran ayuda, cómo preparar a la novia, cómo el mismo Dios a través de Pablo, esto es tan profundo, hermanos, que nos hace ver lo valioso que es para Dios su novia. Él está cuidando, está limpiando, está guardando, protegiendo, proveyendo. Cuando tú has sido sellado, imposible renunciar a ese llamado. No vas a poder. No vas a poder. Cuando tú eres sellado, tú vas a entender que eres parte de esa novia, de ese cuerpo. Y hoy lo vas a ver. Cristo ha prometido que su iglesia estará espléndida y radiante el día de su boda. Pero para que eso sea así, la novia necesita de ayuda, de asistentes que le ayuden a prepararse para que pueda llegar, como lo hemos leído, preparada, sin arruga, sin mancha, delante del novio, que esté luciente, resplandeciente, como ese día que esperamos tanto nosotros como padres ver a nuestra hija, o pues sí, en este caso es la novia, nuestras hijas, ¿no? Delante del Señor, luciente y resplandeciente. ¿Se imaginan ese día? Yo sí. ¿Se imaginan? Yo creo que ese día dice, Señor, no. Pues imagínense ese día con sus hijas, ahora imagínense el día con la boda del Señor. Sobrepasa, ¿no? Pues lo que vamos a ver es eso, precisamente la ayuda de esos asistentes o ayudantes que el novio ha designado para preparar la novia. Cristo, que es el novio, quiere que sus ayudantes sean cuidadosos cuando preparan a la novia. Y qué mejor o qué gran ejemplo nos pone, claro que el ejemplo mayor es Cristo, pero qué gran ejemplo nos deja con el apóstol Pablo. Y un ejemplo en mayordomía, que es lo que vamos a ver hoy, para que entiendan qué es mayordomía, en servicio. Los miembros de la iglesia local, escuchen, esto es bien importante, todos miembros de una iglesia local
deben de confiar en lo puesto por Dios para desarrollar estas funciones del cuidado, de la ayuda, de proveer en la novia lo necesario. Pero más que confiar, más que deben de confiar, necesitan confiar. Es por eso la importancia en quién debo hacerlo. Es por eso la importancia de saber si es doctrina bíblica, si es sana doctrina, si es bíblicamente lo que se expone o no. Porque hoy vemos cómo a la novia la manosean y todo lo que buscan es la ganancia. Ahí precisamente, en eso. Hoy damos gracias a Dios porque durante todos estos 6 meses el Señor ha provisto, ¿ya vieron? Bocinas nuevas, todo esto nuevo y todo lo que ha hecho. Y saben una cosa, es cuando tú te dices, ¿de quién es la obra? De Dios. ¿Quién cuida a la novia? Dios. Los que saben, decimos, solamente tú, Señor. Es por eso la importancia que yo tengo que saber y tengo que, al momento de ser doctrinado, tengo que verificar, tengo que escudriñar, tengo que estar en constante estudio, porque precisamente ahí es donde entran los lobos rapaces. Y la novia es manoseada. Y en lugar de llegar limpia, pues ni siquiera llega. Porque es verdad que Pablo, pues para nosotros los pastores fue un gran ejemplo, para todos ustedes también. Hoy es la enseñanza para todos. Es un gran ejemplo irrepetible, pero seguro estoy que algo podemos aprender de aquel que se consideraba el pequeño, el más pequeño de los santos. ¿Se imaginan decir esas palabras? ¿Saben dónde predicó Pablo? Por toda Europa. ¿Saben por todo lo que pasó Pablo? Ya lo hemos dicho. Y esto no estamos diciendo que es pablocéntrico, ¿verdad, mi hermano José? Que así lo dijimos. Es cristocéntrico. Pero Dios nos pone un ejemplo humano para que veamos que sí se puede. Que puesto los ojos en Jesús, consumador y autor ¿de quién? De la fe, es como solamente vamos a poder. Así es que, hermanos, Pablo, escogido por Jesucristo, nunca se equivocó en la enseñanza que nos dio. Él estaba inspirado por Dios para dar la doctrina adecuada, y por eso nosotros basamos las enseñanzas en la doctrina de los apóstoles, que es Cristo. Ahorita vamos a ver, y no hacemos ni revelaciones, porque eso ya no hay. No hacemos ni invenciones religiosas, porque eso tampoco existe. No hacemos rifas, no hacemos venta de comidas, no hacemos venta de garage, porque eso no es. Nosotros confiamos en Dios. Y lo que está escrito acá se cumple. Amén. Entonces, por eso es que estoy iniciando de esta manera, teniendo un contexto, para poder desarrollar muy bien. Y vamos al capítulo 3, versículo 1 de Efesios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fíjense, Pablo habla de la condición en que se encuentra, pero vean y lean detenidamente, porque si leemos rápidamente no nos damos cuenta. Dice, por esta causa, prisionero. ¿En dónde estaba prisionero Pablo? En Roma. ¿Pero dónde dice que está prisionero? En Cristo. Desde ahí empieza a cambiar nuestra mente. Desde ahí Pablo empieza a decirnos, hey, espérate, no te lamentes, no te estés quejando. Si estás en Cristo, tendrás paz. ¿Se acuerdan hace 15 días? Dice, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él se convirtió en prisionero porque él llevó el evangelio a los no judíos. Y esto era algo bien tremendo. Imagínense en ese tiempo donde todavía existía la idea de que solamente los salvos eran judíos. Y alguien como Pablo, antes de ser Saulo, imagínense estar predicando diciendo que también puedes entrar al reino de Dios. Pues ahorita vamos a ver un poco. Él sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Así que él era un prisionero, sí, pero él era prisionero de Jesús.
porque él sabía lo que hacía. Desde el momento en que él estaba predicando, él sabía lo que se exponía. Por eso cuando nosotros vamos y predicamos y te ve mal, te dejan de hablar, lo que sea, pues tú sabes lo que estás haciendo. Si estás en tu carne te va a doler y te vas a lastimar y te vas a sentir mal, pero si estás en Cristo vas a decir, esto es tuyo, Señor. De la misma manera nosotros, todos escuchen este principio que nos enseña. De la misma manera nosotros trabajamos para no trabajamos para un jefe, trabajamos para Jesús. Nosotros padres no somos padres para hijos, somos padres por Jesús. El mismo principio se aplica en cualquier área de la vida. Por eso dice, hacedlo todo como para ¿quién? Como para el Señor. Todo. Cuando tú haces ese pensamiento, tú vas a hacer lo mejor y vas a pensar que es para Jesús. Entonces, cuando tú vas con tu jefe, tú dices, no, Señor, esto tiene que ser lo mejor porque es para ti. Es un pensamiento que cambia. Es la metanoia que ha hecho en nuestras vidas. Y aquí es donde deja ver Pablo uno de sus mayores atributos, por así decirlo, que es el amor. Pues en los gentiles eran considerados inmundos. ¿Se acuerdan cómo les decían? Perros. Imagínate a ver a Pablo con el grupo de gentiles ahí predicándole, cómo lo consideraban a él. Imagínense los judíos celosos, jactanciosos de que yo soy el heredero, yo soy el único, y que se paraban ahí a orar y ver a Pablo con el amor de Cristo predicándoles. Pues eso es algo muy grande, porque Pablo lo que les está diciendo, yo soy prisionero de Cristo por amor a ustedes. Y si tienen en mente la palabra amor, la palabra amor es sacrificio, pero el amor de Dios, hermanos. Por eso tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es amor, viene de amor y viene un sacrificio, pero viene con un propósito para creer. Pablo lo sabía y lo tenía muy presente. Él sabía perfectamente quién era Cristo. Él sabía que aquellos que estaban alejados, que eran extranjeros, sin esperanza y sin Dios, habían sido acercados por medio de Cristo. Él lo sabía. Y ahorita vamos a entrar porque esto es bien hermoso. Créanme, hermanos, porque es descubrir esto, escudriñar, entender, estudiar, es como uno puede ver, dices, wow, qué tremendo es Dios. Ahí estaba, pero hasta que no lo metemos así a profundidad, no lo entendemos. Dice que a causa de todo ello, Pablo, a causa de todo esto y a pesar de todo esto, Pablo iba a orar para que entendieran bien cuál era la obra de Dios, la cual ya había explicado muy bien en el capítulo anterior, el capítulo 2. Pero, escuchen, esto es bien importante, porque si ya leímos ahorita los versículos, antes de comenzar su oración, Pablo se aparta un poco del tema para hablar sobre el misterio. Fíjense cómo está hilado la manera esta, cómo se supone o cómo Pablo lo había pensado que lo tenía que escribir. Y observen la conexión que hay. En el versículo 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los que no sois judíos. Ahora pásense al versículo 14. Dice, por esta causa, ¿qué dice? Doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Esto se le conoce como un paréntesis, lo que hay entre el versículo 1 y el 14. Es un paréntesis, o gramaticalmente se conoce como una digresión. Escuchen, digresión. ¿Qué es una digresión? Es un hecho de apartarse en un relato, discurso o exposición del asunto principal para tratar algo que surge relacionado con él. Mejor llámenle paréntesis. Y Pablo hace un paréntesis ahí para empezar a explicar el misterio. Y fíjense cómo dice en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, lo que hace Pablo aquí es que está hablando del plan y del arreglo divino por el cual Dios le había llamado y enviado a los no judíos. Y aquí voy a explicar un poco porque hay dos situaciones. Ustedes conocen a Pedro y a Pablo, ¿verdad? Y con él, con Pablo, le fue encargado algo diferente y especial que con los demás, sobre todo con Pedro.
mismo Pablo lo explica, solo apúntenlo en Gálatas 2:7, escuchen, solo escríbanlo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los no judíos, como a Pedro el de predicarle a los judíos, ahí lo está explicando. A Pablo le fue encomendado algo especial, pero ¿era un mensaje diferente? No, no era diferente que el de Pedro, pero las personas a las que iba dirigido eran personas diferentes. Pablo fue a los no judíos, como vimos en Efesios 2, y les dijo: vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. Y Pedro fue con los judíos a su propio pueblo de Israel y les dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿En quién basaban su enseñanza o su evangelio? ¿En quién? En Cristo. Pero eran dos tipos de personas diferentes. ¿Me explicó? Y yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero yo creo que sí. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué a Pablo? Pues yo sí, no sé, dentro de mi pensamiento he dicho, es que tenía un carácter bien fuerte, ¿sí o no? Y se necesitaba carácter para enfrentar esos ataques que iba a tener. Y por eso mismo Jesús le dice: me es necesario, ¿cómo? Que padezcas, que sepas cuánto hay que padecer por mi causa. Qué tremendo, ¿ah? Esperemos que aquí haya Pablos. Amén. Sí, gloria a Dios. Que nos apedreen, ¿verdad? Todavía no nos cuesta la sangre, dice la Biblia, ¿verdad? Pero nos está preparando el Señor. Ayer, hago un paréntesis rápido, ayer platicaba con mis hijos en la sobremesa, les decía: saben los tiempos que van a vivir ustedes y sus hijos, no sabemos cómo van a ser. No sabemos si se pueden reunir, no sabemos qué vaya a suceder. La Biblia es muy clara, ya los tiempos pues son tiempos ya de dolor, ¿no? Dice que el anticristo tendrá que sentarse en el templo para profanar el templo. ¿Lo han leído, verdad? ¿Y ya existe el templo? Nadie sabe, hay que leerle. ¿Cuántas veces se destruyó el templo? 2. Se tiene que construir por tercera vez. Se dice que ya está. ¿Dónde tendrá que estar el templo? Jerusalén. Vamos entendiendo un poco más. Entonces, yo le digo a mis hijos: no sé qué vaya a suceder cuando tengas 30, 40 años, pero sí estoy seguro que lo que vas a hacer es lo que estoy haciendo yo contigo ahorita en esta mesa, hablándote de Jesús, que solo en Él tienes salvación. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que ellos se levanten. Hermanos, ayer hubo una reunión de jóvenes, no tienen idea, a mí fue un gozo ver, alabar a todos los jóvenes, ellos alabaron y vinieron los jóvenes y fueron enseñados muy bonito. Vinieron jóvenes nuevos que hemos orado, la hermana Lupita, por ellos. Pero esa es nuestra labor, ellos son la futura semilla, ellos son los futuros guerreros que se levantarán, que predicarán. Ojalá y que haya alguien así como Pablo, que entre ellos que diga: yo voy, yo hablo. Pablo en Hechos 16:31 le predica al carcelero de Filipos, era un no judío, y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tanto Pedro como Pablo tenían el mismo mensaje, aunque dirigido a diferentes grupos de personas. Entonces, algo completamente nuevo estaba teniendo lugar. Era una nueva administración. ¿Oyeron? No se espanten, viene en la Biblia, Era una nueva administración. Ahorita vamos a entender a qué se refiere. La palabra administración que dice ahí Pablo en el versículo 2 habla de la palabra griega oikonomía. ¿Le suena conocido? ¿Qué es? Economía. ¿A qué se refiere o qué se define como oikonomía? Es la función de alguien que administra los bienes de un hogar, o sea, un mayordomo, aquel que gestiona los bienes de otra persona y que por lo tanto a alguien va a ser llamado a cuentas si lo hizo mal.
Eso se refiere el mayordomo. Por eso Pablo les dice: ¿habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros? O sea, ¿habéis oído de la oikonomía, de la economía que me ha sido dada? O sea, le ha sido depositada en él, y ahí puedes pensar sus dones y la revelación que él tenía. ¿Para qué? Todo ya lo hemos visto en 1 Corintios 12. ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo. No es para uno, ¿cierto? Es para la edificación de la iglesia. La palabra administración es como entender como una estrategia implantada por Dios, del plan de Dios en la iglesia. Aquí, como en Efesios 1:9, se debe entender como la implementación de esa estrategia. Por eso mi hermano le dijo muy bien llamado el plan maravilloso de Dios. Era un plan, la iglesia, derrumbar esa pared, hacer un solo pueblo, solo Dios. Solo Dios. Hoy en día no lo aceptan. Hoy en día, mientras busques a Dios, no importa dónde estés. No, sí importa y mucho. Pero es el estudio, ¿cierto? Es el estudio. Entonces, la administración es de la gracia de Dios. Podemos entender que a Pablo le fue dado eso, por eso él decía que era apóstol de Jesucristo, enviado, y sus dones concedidos al apóstol, y él se consideraba como el menor de los apóstoles. Imagínense considerarse el menor de los apóstoles cuando él fue al tercer cielo. ¿Alguien ha ido al tercer cielo de aquí? No, yo espero que no me vayan a salir con que yo tengo una revelación, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero imagínense él haber ido al tercer cielo, haber visto cosas que el ojo no ha visto, ni ha escuchado cosas que el oído no ha oído. Yo le decía a mis hijos en la mesa, les decía: imagínense, a ver, díganme algo de lo que pues, no nos da. No nos da. Hemos sido limitados. Pero el Señor nos tiene aquí, dice: ahí te va un poco para que veas quién soy yo. Por eso Dios nos dice y nos da precisamente para algo, para apasionarnos más de Dios, para dedicarle más tiempo a Dios, en el estudio, en la meditación, en la revelación de Él, de su palabra, de lo escrito, no de lo que pensemos que tengamos. Cuando Pablo había sido un fariseo y había vivido por la ley, ¿se imaginan que él fuera a predicarle a los no judíos? Si perseguía a los cristianos, imagínate a los gentiles. Eso no significa que el método de salvación de Dios había cambiado. Nadie se había salvado por cumplir la ley. Nadie. Se dieron cuenta que no era por la ley, ¿se acuerdan? Pablo se dispuso a hablar de esta nueva dispensación. Escuchen, por favor. Dispensación quiere decir un periodo, o economía también, como indica el término griego, que se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Y esto, grábenselo porque esto es bien importante. Pablo en ese momento, en esa dispensación que tenía Pablo, ¿qué quiere decir eso? Era un tiempo establecido por Dios para que eso sucediera así. ¿Qué tenía que suceder así? Pues lo dicen los versículos 3 y 4. Escuchen, fíjense, que por Efesios 3, versículo 3 y 4, que por revelación, ¿qué tenía que suceder? La revelación. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuándo lo describió? En el capítulo 1 y 2. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuchen, la palabra misterio del versículo 3 viene de la palabra apocalipsis. Según el diccionario Swanson, significa, todo el mundo ya sabe qué es apocalipsis. ¿Qué les viene a la mente? ¿Pero cómo se llama el libro? ¿El último libro? Apocalipsis. ¿Qué significa? Revelación, es correr el velo. Pero fíjense, bien importante lo que dice este diccionario Swanson. Dice, revelación por medio de visiones y de sueños. Hace rato hablamos de dispensación. ¿Qué quería decir dispensación? Por un tiempo, un periodo. ¿Cuándo sucedió esas revelaciones y por el tiempo que Dios quiso? Ahí. Les digo algo, miren. Pablo quería que ellos supieran, que ellos
ellos supieran, los efesios, que Pablo no estaba inventando nada. Esto no es invención mía, dice Pablo, ¿no? Dios me dio la revelación y yo solo soy su mensajero en cuanto a esta verdad. Porque misterio, lo vamos a ver más adelante, no es como lo pensamos castellanamente. Porque entonces, estás bien misterioso, ¿qué traes? O eso, no. Misterio es algo que está oculto, pero es una verdad y que tiene que ser develado. Ya me estoy adelantando. Y hoy muchos dicen ser apóstoles y profetas y que tienen revelaciones. No lo sé, está inundado en las redes de eso, ¿no? Tengo una revelación, tengo algo. Hermanos, el canon bíblico se cerró con el Nuevo Testamento, sí lo sabían, ¿verdad? Se cerró y ya no hay más revelación escrita que esta. Ya no hay. Lo que tenemos ciertamente son revelaciones de su palabra como estas, que nos hace entender a través de lo que le mostró a Pablo, y cuando estudias a profundidad dices, wow, tremendo, sí, fue en ese tiempo, fue en ese momento. Dice, por eso es que ya hoy en día estos que se dicen apóstoles y profetas y que pues ya lo hemos estudiado mucho. Yo nada más les digo, estudien, lean y no se dejen engañar como los de Berea. En sí, es muy sorprendente que Dios tomara a un hebreo de hebreos, a un fariseo y un perseguidor de la iglesia, a ser el ministro principal para develar ese misterio de la obra del Evangelio, donde la pared intermedia que dividía a los gentiles y a los judíos se cae. Pero esa se llama la soberanía de Dios. Así Dios lo dispuso. Esa revelación comenzó con la conversión de Pablo, cuando Cristo le informó que cuando perseguía a la iglesia, estaba realmente persiguiendo a Cristo. Imagínense lo que sucedió en Pablo. ¿Por qué me persigues? Imagínense qué pensó en ese momento. Si él en su idea, en su mente, en su raciocinio, él tenía que él estaba haciendo bien para Dios, que él estaba defendiendo a Dios, y cuando le dices, ¿por qué me persigues? Pues yo creo que pues por eso quedó así. Desde ese momento para él fue revelado que Cristo estaba abierto para todos, estaba al alcance de todos. Dice, por revelación me fue declarado el misterio. Pablo no dudó en declarar que el misterio que él revelaría fue dado a él por revelación. Pero escuchen, bien importante, no solamente fue dado a él por revelación, también él mismo lo especifica en el versículo 5 que vamos a ver más adelante, que también a los demás apóstoles le fue revelado. Y esto lo constatamos en el libro de Hechos. ¿Han leído Hechos? Yo les recomiendo que vayan leyendo Hechos. Hermanos, lean Hechos en sus casas para que cuando vamos leyendo Efesios ya vamos entendiendo esto de una manera bien bonita, porque hila todo. Fíjense Hechos 11, versículo 1. Vamos a ver cómo no nada más a Pablo. Hechos 11, 1. ¿Ya estamos ahí? Estoy apurando un poco, Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Están escuchando? Le estaban reclamando a Pedro por qué había hecho eso con gente gentil, ¿no? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Y escuchen, acuérdense que es revelación, apocalipsis, y acuérdense qué significa, ¿en qué? En sueños, en imágenes, ¿sí? Y dice en versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venían hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, ¿qué dice? No lo llames tú común. Nosotros vamos entendiendo, ¿verdad?
Entonces dice, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, al que le dicen sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Qué le habrá hablado ahí? Díganlo. El evangelio, hermanos. Y cuando comencé a hablar, cayó, está diciendo Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó ¿quién? El Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entiéndase, Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Se dan cuenta? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí estamos viendo cómo la barrera ya se había derribado, ya había entendido Pedro y Pablo y todos los apóstoles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y ¿qué dice? Y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también, ahí está, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí estamos tú y yo. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Señor cuando nos hace entender, ver lo que ha hecho y cómo en su plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo ya estaba pensando en ti, Alberto, en ti, Israel, en ti, José, en mí, Sergio, y en los que me están escuchando. Él murió pensando en nosotros. Dice la alabanza, ¿te acuerdas? Estabas pensando en mí. Y es que, hermanos, cuando vemos esta maravillosa obra de Dios en la iglesia, dices: wow, qué tremendo. Sí, es tremendo, ¿no? O sea, pues el Señor ha traído de todo, ¿no? O sea, y el Señor es el que se encarga. Y ahí es donde, precisamente aquí es donde empieza las coyunturas a juntarse. Y ahorita vamos a ver. Dios utilizó a Pablo para declarar específicamente, escuchen, porque aquí viene el objetivo o el propósito de Pablo, su encomienda, su administración, su economía. Ya lo entendimos, ¿verdad? Lo utilizó para declarar específicamente cómo los judíos y gentiles pueden ser unidos como un solo cuerpo en Cristo. A Él. Esto ya se sugería por medio de otros, pero escuchen, pero detallada únicamente, de esta manera únicamente, fue por la revelación de Pablo en estos versículos. Por eso esto es muy profundo. O sea, Dios le dio a todos, pero a Pablo le dio, dijo: ahí te va todo, Ya venía en el Antiguo Testamento. Hay versículos en el Antiguo Testamento que los profetas hablaban de eso. Habacuc 2:14 dice que, hoy lo publiqué, dice que los mares, las aguas llenarán todos los mares, pero el mundo será llenado por personas que conocerán mi poder. Y esa es una profecía muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, judíos, gentiles, griegos, carmelos, tabasqueños, de Monterrey, de Guadalajara, de Orizaba, de todos lados, de Houston, de Mérida, de Colima, todos, cuando recibes a Cristo eres de la misma familia, del mismo cuerpo. Y puedes irte a cualquier lado del mundo, pero si te encuentras a un cristiano, ¿a poco nunca te ha dado gozo? ¿Eres cristiano? Yo, hermanos, no, ¿sí o no? Porque hemos entendido la obra de Dios. Pues solamente a Pablo se le dio esa. Pablo usa la palabra misterio antes en esta carta en Efesios 1:9, donde dijo: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Efesios 2:14 explicó cuál era el misterio. El misterio era que Cristo había resucitado y era la cabeza de un nuevo cuerpo formado por judíos. Es decir, hay varios misterios, ¿sí? Porque los judíos, tan celosos, ellos creían en el Mesías, pero no en Jesús.
Y ese misterio fue revelado para los que verdaderamente humildes, sencillos de corazón, lo vieron y dijeron: wow, eres tú. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Me viene a la mente en Lucas, que hay un personaje donde dice: déjame vivir hasta verlo con mis ojos al Cordero de Dios. No me acuerdo, ¿se acuerdan? Simeón. Y dice, va y llega Jesús de corta edad y dice: ahora sí, Señor, ya me puedo ir. He visto con mis ojos al Salvador. ¡Ah, qué tremendo! Él tenía fe, él sabía que sí era Jesús, pero los que lo tuvieron ahí, no. Por eso Jesús mismo dice que es muy difícil que un profeta en su casa progrese. No le creían, sus hermanos no le creían. ¿No te ha costado proclamar el evangelio a tu familia? Es difícil. Pero es que tú eres, es que tú eras. Pero es que ellos tienen que entender el parteaguas, ¿verdad? La obra maravillosa de Dios cuando dice: sí era, pero ya no soy. Sí era, yo se los he dicho y en las predicaciones, ¿no? Pero esto no había sido revelado hasta que Pablo lo habló. Y fíjense cómo lo dice en Romanos 16:25, apúntenlo nada más. Pablo lo explicó de la siguiente manera. Dice: al que puede fortalecerlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Colosenses 1:26. Con estas palabras dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifiesto a sus santos. Yo me adelanté mucho, pero la palabra misterio viene del griego musterion, así, musterion. Denota, escuchen, no lo que es misterioso. Por eso les decía, por eso en el castellano pensamos que es: ese viene bien misterioso. ¿A poco no? Así decimos: ese viene bien misterioso, aguas. No, sino es aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Es una verdad oculta. Ese es el misterio bíblico. Y ahora vean, vamos al versículo 5 y 6, por favor. Estoy apurando. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos. Estoy en Efesios 3, versículo 5, discúlpenme. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y viene una parte importante en la palabra que sigue. ¿Cómo dice? Como ahora. ¿Ya vieron? Pablo mismo dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se dio a conocer, pero no estaba tan claro. Hoy lo que Pablo está haciendo es esclareciendo ese misterio, corriendo el velo a todos y nos está anunciando. Dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era este misterio que estaba escrito pero no revelado? Pues lo dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo se llama fíjense, cómo se llama la enseñanza del misterio de la iglesia? Ahora entendemos que no es lo misterioso, no, lo que estaba oculto, lo que podemos aquí de muchas, de diferentes pues estratos sociales, de diferentes capacidades, de todos los sexos, de diferentes razas, es la iglesia. Es lo que el Señor hace. Y esto, escuchen, porque aquí toca una parte de lo que los judíos no toleraban. Eso, no toleraban. Ellos mantenían su idea y costumbre de que solo ellos podrían ser salvados. Es por eso que Pablo estaba encarcelado, porque los judíos se habían levantado contra Pablo, y ahí les pido que lean, y habían hecho falsas acusaciones de que Pablo había ingresado al templo a gentiles. Y eso estaba prohibido, eso no fue cierto, eso era prohibido, pero esto no era verdad. Sin embargo, Pablo, después de ser apresado en Jerusalén y llevado a Cesarea, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué hizo? Levantó la mano y dijo: hey, yo soy romano, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído? Léanlo. Y dijo: yo soy romano, entonces tiene que ser juzgado, ¿dónde? En Roma. Y es así por lo que está preso en Roma Pablo. Es de lo que hoy se conoce como cartas de la cautividad, y que nosotros le pusimos cartas desde la prisión. Los invito a leer Hechos, hermanos. Ellos no querían entender que Dios, quienes los judíos, había explicado y profetizado que los gentiles también iban a recibir la salvación
por medio del Mesías. Ellos creían en el Mesías, pero no en Jesús. Y esto es lo que irritaba profundamente a los judíos. Por eso no paraban de perseguir a Pablo. Así, por esta causa es como empieza Pablo haciendo contexto. Y esto es lo que quiero decirles. Así es como empieza Pablo, y esto es lo que nos explicaba en Efesios 2, 18 y 19. Escuchen, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo al Espíritu, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por esta causa, Efesios, es porque yo estoy preso, casi está diciendo Pablo, por amor a vosotros, los gentiles, a los que predico el evangelio, y estoy prisionero por haberles dicho que, Efesios 2:14, de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, Cristo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Entendimos, verdad? Es decir, Pablo dijo, estoy preso por predicar el evangelio a los hombres, es decir, las buenas nuevas de la salvación, y que es a través de la fe, de su sacrificio en la cruz, donde podemos ser reconciliados con Dios y formar parte de su pueblo. Por eso Pablo ora, hermanos. Por eso Pablo ora, para que pueda entender el pueblo, nosotros, la importancia de la iglesia. Y escuchen, porque aquí tenemos una gran enseñanza de estos 6 primeros versículos. Pónganme mucha atención. Esto es algo muy que lo tomo como una gran enseñanza. La entrega de un ministro de Dios es entender que no son las circunstancias por las que tú estás pasando, sino es entender que es Cristo el que está ahí. En ningún momento vemos a Pablo quejándose de las circunstancias por las que pasaba, nunca, sino todo lo contrario, utilizó esas circunstancias. Escuchen, él nunca perdió el tiempo, en todo momento estuvo predicando a los soldados que le custodiaban, a sus amigos que lo visitaban, a sus compañeros de milicia, a sus amados hermanos en las iglesias que él había levantado y que tenían mucho que aprender, y él les escribía desde ahí. Pablo sabía de esa soberanía, de esa gran soberanía de Dios, que Dios lo había hecho de esa manera para que ahí se manifestara el poder. ¿Se acuerdan de Efesios cuando lo vimos? Es ahí, en lo débil, donde Dios se manifiesta. Esto haría que las circunstancias, y debe de hacer, escuchen, esto es para nosotros, que las circunstancias por las que pasamos, si es que son buenas, no te hagan creer un concepto más alto de lo que eres. Somos nosotros nada más. Porque ¿qué tenemos que no nos ha sido dado? ¿Recuerdan? Pero si las circunstancias por las que pasamos son malas, pues debes de saber que no te debes de hundir en ellas. Que todo lo que permite Dios es con un propósito bueno. Y aquí viene a nuestro recordatorio y en nuestra mente Romanos 8:28, que todo obra para bien, para el que le ama, aquellos que han sido escogidos, dice. Ya vimos la presencia, ya vimos los que fuimos sellados. Si tú has sido y pasado o estás pasando por circunstancias difíciles, si estás o has sido sellado por Cristo, es para tu bien. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, quizás te está empujando para tomar una decisión ya, para que ya tú decidas, oye, no puede ser, yo también quiero de estas promesas de las que se habla, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que estar repitiendo constantemente, porque cuando nos quejamos por lo que nos pasa, lo que demostramos a nosotros mismos es que hemos sido capturados por las circunstancias. ¿Escucharon? Y por lo tanto no somos presos de Cristo. Ya entendimos, ¿verdad? ¿Sí? Mucho por aprender, hermanos. Tener una entrega como Pablo no es fácil. A veces con un dolor de hombros y de espalda, digo, ya no voy a escribir. Los que saben es que el dolor de hombros y de espaldas ha estado tremendo. Pero dije, cuando yo estaba escribiendo esto, por eso le dije, mi esposa me dice, te falta mucho, era ya muy tarde. Le digo, estoy siendo confrontado.
Estoy siendo confrontado porque estoy preso de Cristo, escribiendo para la iglesia, para mí. Esto me deja muy claro, hermanos, a mí, que un pastor no se deja llevar por el qué dirán o por lo que pasará por predicar la verdad. Un pastor es prisionero de Cristo y no de las circunstancias. Pero esto lo he tomado para mí, pero esta enseñanza es para todos, porque todos tenemos un ministerio, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa, en el trabajo, en la escuela. Deberíamos de estar presos en Cristo. ¿Entendimos, verdad? Y es cuando entiendes que lo que te pasa tiene un propósito eterno. Lo repito, porque a veces se nos olvida. Todo lo que te pasa tiene un propósito eterno. Si tú estás siendo confrontado, no sé, con tu trabajo, con tus hijos, con tus hijas, quizás tienes problemas, tienes dificultades. Si estás en Cristo, tiene un propósito bueno y te está trabajando en tu carácter, en tu paciencia, en tu amor, en tu prudencia. Y tienes que aplicarte. Así es que cuando entendemos esto, cuando entendemos que esto es, cuando esos dolores, cuando esas cargas, cuando esas situaciones las entiendes que es por un propósito nuevo, entonces tienes gozo en medio de la tormenta. Solamente así, hermanos. Por eso Pablo dice eso, y esto es lo que nos enseña Pablo y se los enseña a los filipenses como si fuéramos nosotros. Pablo mismo en Filipenses 2:18 dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, Pablo estaba en Roma escribiéndole a los filipenses también y les dice: hey, alégrense también conmigo. ¿Cómo estaba Pablo? Alegre, hermanos. Estando preso estaba alegre. Y nuevamente en Filipenses 4:7 le dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Ya oyeron? Siempre. Y no se queda con eso, vuelve a decir, otra vez digo, regocijaos. Pero fíjense, ¿por qué lo dice? Porque en el versículo 7 dice, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que les decía yo hoy, los servidores. ¿Qué sucede, hermanos? Dice nuestro Señor que su yugo es fácil de llevar, ¿verdad? Y su carga no es dura. Pero cuando te cuesta, te pesa y te envuelves en las circunstancias, pues estás en las circunstancias y no estás preso en Cristo. Cuando estás preso en Cristo, a pesar de la tormenta que está allá afuera, el yugo de Cristo aquí en la iglesia, dices, es fácil de llevar, y por lo tanto lo que tú haces como servidor acá o como haces, ¿sabes qué haces? Tienes paz en medio de la tormenta, porque aquí te dice que sobrepasa todo el entendimiento. Hermanos, es parte de lo que Pablo nos está enseñando. Es un principio bíblico que cuando tú tienes a Cristo, hace 15 días te los dije, es sinónimo de paz. Hay tranquilidad. Pero fíjense, está hablando, por eso Pablo se presenta como ministro, diácono, palabra, servidor. Porque lo que estaba haciendo era servir ahí, en lo más vil, en lo más profundo. Justo ahí es donde tenemos que estar nosotros, presos. Nuestra mente y nuestro corazón presa en Cristo Jesús, hermanos. Pero si permanentemente estamos quejándonos, será porque no hemos entendido que Dios es soberano y no hemos entendido que todo obra para bien. Es por eso que, escúchenme bien esto, por favor. Y esto es muy, muy común. Platicábamos entre pastores en la semana, en los estudios, y es muy común. Entre el pueblo cristiano siempre se la pasan victimizándose. Por cualquier cosa, insignificante cosa, siempre se hacen los mártires. Y se hacen, y pareciera como que no tienen esperanza, olvidándonos que somos la iglesia. Y cuando escuchamos esta palabra, si somos iglesia, significa que estamos en el centro del plan de Dios para el mundo. Y esto es algo bien importante, hermanos. A veces nos dejamos enrolar en todas las circunstancias y abandonamos a lo más hermoso que es nuestro Señor.
Por eso viene la desesperación, la intranquilidad, la no saber qué hacer, el no tener tiempos, por eso es que viene esa parte. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó el tiempo. No perdió el tiempo, no perdió el momento. Ustedes me van a decir, pero sí, pero es que ese era el plan para Dios. No, Él no los está transmitiendo para nosotros. Él lo que nos está diciendo es regocijaos. Él sabía que los filipenses estaban siendo acosados por los que no creían y que los tenían de una manera oprimidos. Y los que no, le dice Pablo, pues ustedes tranquilos, no, espérense, no hagan esto. No, le dice regocijaos. Oye, Pablo, tú estás mal. ¿Tú no estás viendo lo que está pasando? O sea, me quieren matar, Pablo. Y otra vez te digo, regocijaos. Eso yo creo que a mí anoche yo le decía a mi esposa, me decía, te falta mucho, pues ya me dolía y me duele, pero ¿saben? Pues me confronta. Me confronta porque esto es algo que tiene que pasar y tiene que suceder. Y ahí vamos para allá. El plan que le fue revelado a Pablo para que nos regocijemos, si ese fue un plan para que le dejó a Pablo, debe de haber un plan para administrar eso. Por eso se llama esta enseñanza. ¿Cómo ayudar a la iglesia? Fíjense el versículo 7, vamos a iniciar ahí en el versículo 7, ya casi, poquito, me estoy apurando, Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo dice que es un ministro, pero ese es un título de servicio, no de exaltación. En la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro era diáconos con K. Es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes. Eso era lo que quería decir, un servidor, ¿sí? Pablo no estaba asumiendo un lugar de superioridad en el conocimiento del ministerio en virtud de lo que hecho era un apóstol. No, él solamente tomó el título de diácono, o sea, un obrero, un ayudante. Y aquí vemos una gran enseñanza de este versículo, hermanos, que para que el servicio no sea una carga, ¿escuchen? Tengo que verlo como realmente es, un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es duro servir, ¿cierto? ¿Escucharon? Es duro servir. Predicar el evangelio o simplemente cuidar de las necesidades de los demás en la iglesia no es fácil, hermanos. Incluso a veces trae problemas. La primera vez que vimos la necesidad de un servicio fue en Hechos 6. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles dijeron, oye, no es justo que nosotros nos estemos dedicando a servir las mesas? Pero ya había murmuración, léanlo en Hechos 6:1, dice, ya había murmuración porque las esposas de los griegos se quejaban de que no estaban siendo atendidas por la manutención que debería de haber. Entonces dice los apóstoles, espérame, nosotros ya no nos podemos dedicar a eso, o sea, nosotros nos tenemos que dedicar al estudio, a la oración. Es necesario que elijan a 7 personas llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el versículo 6 y 7? Dice que le trajeron a las personas y ¿qué hicieron ellos? Impusieron manos y los encomendaron al servicio. Se los acabo de parafrasear para poder apurarme. Es claro que los pastores no pueden hacer solo el trabajo, especialmente cuando la iglesia crece, que era lo que pasaba en Jerusalén. La iglesia crecía de una manera muy grande. Y esta es la gran enseñanza de este versículo, que todos necesitamos aprender a servir. Pero es claro que cuando estamos empezando somos como los bebés, solo necesitamos alimento y empiezo a crecer. Pero cuando ya has crecido necesitas aprender a servir. Por eso los apóstoles dijeron que tenía que haber una diaconía en Hechos 6, para atender esa necesidad que había surgido en la iglesia, porque estaba creciendo mucho. No era una cuestión de superioridad, era una cuestión de función. Y eso es importante, hermanos. ¿Cómo creen que se ve el servicio hoy? Se ve como hace 2000 años se ve. Mal. Esta carta escrita a ciudades de Efesios y ciudades cercanas a él era una zona de dominio romano, pero de cultura griega. Y la manera en que la cultura griega veía la servidumbre era la manera en que la vemos hoy, mal. Tanto ellos, los griegos, como nosotros preferimos servirnos a nosotros mismos antes que servir a los demás. Servir a los demás
el servicio entregado y sin quejas siempre ha sido considerado como algo denigrante, y resulta que Cristo, siendo Dios, vino a servirnos y lo hizo muriendo por nosotros en una cruz. Mateo 20:28 dijo que yo no he venido a ser servido, sino a servir. Gran ejemplo de Cristo. Por eso Jesús nos enseña el servicio de una manera muy diferente como el mundo lo presenta. Jesús nos lo enseña, nos lo muestra incluso muriendo a sí mismo para rescatar de la muerte a muchos. Solo apunten Juan 12:26 con la palabra servicio. Fíjense, si alguno me sirve, Juan 12:26, si alguno me sirve, y ese sirve es la palabra diácono. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, diáconos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Diáconos otra vez. Mateo 23:11: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Diáconos otra vez. Hermanos, Pablo no solo administraba el don del evangelio, sino que servía. Y él lo mismo lo dice, él servía como un diácono a las iglesias que él levantaba. Hacía las funciones de diaconía, que es resolver los problemas prácticos que tienen todas las iglesias, y desde luego que, como hoy lo estamos viendo, pastoreaba a sus discípulos para que ese servicio que él hacía fuera para la gloria de Dios. Importante, hermanos, y que esto es, por esto, la profundidad de estos versículos. En la iglesia no hay ningún miembro innecesario. No hay ningún miembro innecesario. Apúntenlo, 1 Corintios 12:24. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, todos los miembros son necesarios en el cuerpo, pero ojo, muy claro, muy importante: miembros. ¿Escucharon? Miembros. Mi hermano José lo externó muy bien la semana pasada. Me gustó mucho porque dice: no somos espectadores. Los espectadores no hay espectadores, necesitamos miembros. ¿No? Por lo tanto, no hay ningún miembro innecesario en el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios. Y todos, escuchen, todos deben encontrar su diaconía cuando llegue el momento. El evangelio, hermanos, para muchos es algo ilógico, es fuera de lo normal, es retrógrada, es totalmente obsoleto. Y es verdad, no es normal el evangelio, eso sí es cierto. Porque lo normal es lo que ha hecho el mundo pensar a la gente, lo establecido por el sistema de valores de este mundo. Que es normal que progreses, que te vaya bien, que te vayas a la borrachera, que te vayas al baile, que te vayas a la fiesta, que estés allá, que tengas... Eso es normal. Pero cuando tú le dices: no, yo no, gracias, yo no comparto eso, tú estás loco. Ciertamente el evangelio va contra cultura, sí sabían, ¿verdad? El evangelio va contra cultura, hermanos. Es algo que funciona en orden, pero para aceptar este orden tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Porque esa mente y ese corazón siempre ha estado expuesto a mi egoísmo y al sistema de valores de este mundo, un sistema que siempre me ha engañado. ¿Y cómo es el engaño? Escuchen, ¿cómo es el engaño de este sistema de valores? Pues haciéndote feliz, haciéndote pensar que eres feliz. Y que esa felicidad hace rendición al orgullo y a los deseos. Y que eso es mentira. ¿Cómo es que puedo limpiar la mente y el corazón? ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra es la única que limpia la mente y el corazón. Por eso, y solo para cerrar esta parte, recordemos la palabra de nuestro Señor Jesús en Hechos 20:35, cuando dice que es más bienaventurado dar que recibir.
y esto es servicio. Hermanos, desde luego el mundo no lo dice, y por eso digo que para mí limpiar mi mente y mi corazón necesito la palabra todos los días. Y termino con esto de este versículo como lo iniciamos, que para que el servicio no sea una carga, tengo que verlo como lo que realmente es, como un regalo, como un don. El servicio es un don, ¿sí sabías? El servicio, cuando te llega al corazón, es un don, es un regalo. El don es un regalo. Esos son los dones, regalos, ¿se acuerdan? Son gratias, son regalos. Pues el servicio es un regalo de Dios, y en el servicio, para que no deba haber queja, para que no sea carga, Pablo lo dice, que él es siervo según el poder de Dios. Escuchen, versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermanos, sin este poder el servicio va a ser carga, te va a pesar, te va a molestar, te va a lastimar, y no lo vas a hacer como Dios lo ha pedido. Pero para todo esto nosotros vamos a ir creciendo, y por eso es que en nuestras mentes y en nuestro corazón el Señor nos está hablando y nos dice: yo te hice para servir. Y tú puedes servir en tu familia, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, cierto, pero para Dios es nuestra máxima. Y poco a poco el Señor irá trabajando en los corazones y poniéndote esa diaconía en tu mente, en tu corazón, y decir: yo, Señor, tú me elegiste para esto. Porque para eso fuimos hechos, hermanos. Porque la carne para nada aprovecha. ¿Y saben por qué? Porque lo primero que hace la carne es rechazar el servir. Termino, hermanos. Y termino como empecé. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Póngame atención, por favor. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. ¿Recuerdan? Bienaventurados los que son llamados a las bodas. El título de la predicación, mis hermanos, es el misterio de la iglesia y la importancia de quien la prepara. Todo en la iglesia debe de enfocarse hasta llevar a la novia mejor preparada, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, para que esa boda sea esplendorosa. Y esa es la tarea principal de los diáconos. Si tú estás en una iglesia como esta, hermanos, debes de sentirte muy bendecido, y de verdad es un privilegio hoy en día estar en una iglesia. El estar en una iglesia es donde tú puedes ver el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios y su misericordia. La iglesia es la obra más grande de nuestro Señor Jesucristo. Derrumbó la pared que había en medio entre dos pueblos, gentiles y judíos. Todo en la iglesia debe enfocarse hasta llevar a esa novia preparada. Y hoy vimos cómo se hace en testimonio de Pablo, con un ejemplo valiente, con mayordomía y servicio. Escuchen, valiente porque no cediendo a la mentira, aunque eso lo llevaría a la cárcel. Con mayordomía, es decir, siendo fiel a ese llamado como aquel que ha de rendir cuentas de ese depósito que le ha entregado, y sirviendo sabiendo que estoy hecho para servir a los demás y no a mí mismo. Pero todo esto que acabamos de decir solamente funciona con una sola cosa: con su poder, como lo dice Pablo en el versículo 7. No con las fuerzas de uno, porque quizás tú lo intentes y por unos días, por un tiempo tú lo hagas, pero el servicio, para que permanezca fiel y valiente, solo puede venir del cielo, porque es un milagro y porque es un regalo de Dios. La preparación de la novia no solo depende de estas premisas, sino que también la novia debe dejarse preparar.
Y eso tiene un sentido común, ¿cierto? Esto es puro sentido común. La novia necesita de la ayuda de servidores, de diáconos, para presentarse al novio correctamente, pero para eso debe de haber un reconocimiento, que soy parte de la novia y que ahora me dejo ayudar. Se los dije, ser servidos por diáconos en una iglesia es un privilegio que no todo el mundo tiene, porque la diaconía, entiéndase, pastores, servidores de todo tipo, es un don. Rechazar esto es lo que precisamente el diablo hace para destrozar países, empresas, familias y también iglesias. Porque rechazar lo puesto por Dios, que eso es autoridad, es rechazar a Dios mismo. A veces, hermanos, nos vemos tentados nosotros, los ministros, servidores, a querer quitarle filo a la espada para que no lastime. Pero para que la espada tenga su función, tiene que herir, tiene que abrir, tiene que limpiar la herida, tiene que cerrarla y volver a ser nuevo. Ciertamente el usar el filo trae problemas, trae disgustos, acarrea malas caras, acarrea situaciones adversas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. He decidido pararme en la brecha y hablar la verdad de lo que Dios ha puesto en su palabra. Casa de Oración Villahermosa Sur, hasta que el Señor lo permita, seguirá firme en predicar la verdad. Los invito a todos los que forman parte de esta iglesia a que se unan, a que conjuntemos coyunturas, a que limpiemos todo lo que el Señor tenga que limpiar, que trabajemos en unidad y que nuestros ojos sean puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si quitamos los ojos de Jesús, veremos errores, problemas, veremos al gigante y Satanás logrará ganar. Si ponemos los ojos en Jesús, veremos a Dios y a su grandeza y a su poder, y estaremos encarcelados en Cristo y no en las circunstancias. Pónganse de pie, mis hermanos. Amén. Señor mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta enseñanza, Señor. Que quede grabado en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a hacer, Padre, lo que tenemos que hacer. Permítenos, Señor, crecer en espíritu, Padre. Agradecidos estamos contigo, Padre, por tu iglesia, que tú cuidas, que tú proteges, que tú provees. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las familias, Señor, que hoy han venido, Señor. Gracias porque tú los has traído, Señor, porque tú, Señor, los has sellado, Señor. En ti te ha placido hacerlos nuevas personas, Padre. Te damos gracias por cada una familia que nos escucha, Señor. Allá donde estén, Señor, en su ciudad, Padre, que en estos momentos estén en comunión contigo, Señor, pidiéndole al Señor por una iglesia, Señor, a lo mejor donde están tan lejos, Padre, no tengan una iglesia donde reunirse, donde congregarse. Señor, eres bueno, eres grande, Señor, y alcánzalos, mi Señor. Provéles, Padre, un lugar donde ellos se congreguen, Señor, donde haya sana doctrina, donde tu palabra se pronuncie, Señor, fielmente, se proclame, Señor, verdaderamente, basada en tus escrituras, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, mi Señor, que cuides de esta iglesia. En tu nombre, mi Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.
Señor viene por su iglesia, mi hermano. ¿Está listo? Por una iglesia pura que viva en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad. Una iglesia pura. Por una iglesia pura que viva en santidad. Esa es la iglesia que quiere. Vamos a decirlo. Tú vienes. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad. Por una iglesia pura que viva en santidad. Señor, Límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. ¿cómo, mi hermano? Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, esperaré, te esperaré. ¿Cuántos quieren estar listos para el Señor? Queremos estar listos para ti, Señor. Nos has regalado tus promesas, Señor. Nos has hecho igual que a tu pueblo, Señor, escogido. Nos has dado todo por medio de Jesús. Lo recibimos, Señor. Así como recibimos los mismos compromisos que tenían tu pueblo, Señor, que tiene tu pueblo Israel, también nosotros los tenemos que aceptar para llevar la gloria a tu nombre, Señor, para ser transformados. Vamos a decirle: Señor, yo quiero estar. Amén. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Tú vienes, Señor. Tú vienes por tu iglesia
gloria y majestad, por una iglesia pura, Señor, una iglesia pura. que viva en santidad. Tú vienes, Señor, tú vienes. Tú vienes por tu iglesia, Límpiate, mi en hermano. gloria y majestad. Dice la palabra que está limpio, límpiese más Por una iglesia pura, para estar en esas hermosas bodas de Cordero. que viva en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Una vez más, ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, Viviendo en santidad. te esperaré, te esperaré, te esperaré. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. No sé ustedes, mis hermanos, pero yo, la verdad, me deleité. Es un hermoso tema en el cual tenemos que meditar y guardarnos todos los días de nuestras vidas, porque en cualquier momento puede venir el Señor. En cualquier momento tenemos que estar preparados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haber acompañados. Los que están en casita, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Primeramente Dios, pueden llamar a partir desde ahora para reservar su lugar. Es el protocolo de ahorita, mi hermano. No es porque queramos que no venga, sino que tenemos que hacerlo así en orden. Entonces, les esperamos. Los que están también aquí, pues ya desde ahorita, si quieren, pueden hacer su reserva, ¿ok? Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un excelente domingo y buen provecho.